It's the biggest piece of dog shit. That's what I'm talking about! That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT! And I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. A lo largo de toda la serie, Miraculous Ladybug debutó de cierta forma que terminó encantando, cuyo incentivo al notar tal éxito para los encargados es seguir dando de tal franquicia, cosa que de manera episódica pusieron a prueba si la primera temporada llegaría a ser del agrado de muchas personas como desagrado para otras, razón por la que en este video, de la manera más subjetiva, tengo el propósito de compartirles cuáles fueron los capítulos que terminaron a mi parecer una decepción completa, mediocres, muy bueno, 10 de 10 y God, que ya saben lo que significa. Todo esto de forma aleatoria, puesto que de forma resumida, en este video nos abarcaremos en un análisis exhaustivo de la primera temporada de la serie, bueno, casi, confeccionando un tier list que clasifica los episodios desde el más destacado hasta el menos memorable. Acompáñame en este viaje de descubrimiento donde desentrañaremos las fortalezas y debilidades de cada capítulo, evaluando su impacto narrativo, desarrollo de personajes y la ejecución general de la trama, cosa que sin más que añadir, muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. Empezamos con un clásico de clásicos, un capítulo en el que llegaría a romantizar bastante este villano a partir de estrenos de su capítulo titular. Y sí, hemos de mencionar que este capítulo se le daría la oportunidad a Nathaniel de hacerse, presentar y destacar y lo que pretende aportar para la trama, pero no resultó ser más que un capítulo mediocre más. Ojo, con mediocre no quiero referirme a algo mal hecho o que sea un asco, no, sino que se desea referir a algo incompleto que no alcanza las expectativas esperadas para ese momento. Volviendo, para la edad que se tiene, uno intuiría que los temas que abarca este capítulo son genéricos. Nathaniel siendo friendzonado y a partir de ese capítulo resultó ser alguien irrelevante, tanto que su debut como Capri Kid no fue tan destacable en Penalty. De acuerdo, lo haré. Cuando vi el capítulo de Mr. Pigeon, no negaré que evocó en mí un cierto sentimiento de nostalgia en días de antaño, en los que subí análisis en pleno apogeo de la cuarta temporada de la serie. Por un lado, tenemos la temática Kuma, la cual fue nefasta tanto en la idea planteada en su surgimiento como en el desarrollo mismo de la pelea. Sin embargo, lo que lo salva a ser desechada como una decepción completa y una mediocridad absoluta es el hecho de cómo transmiten el mensaje de nunca robarte el trabajo de otros si deseas triunfar en un ámbito determinado. Aprender de los fracasos siempre desatará lo mejor de uno. Y eso se vio cuando Mari hizo un bombín que terminó humillando silenciosamente lo que Chloe pretendía hacer en ese entonces, por lo que, desde propia opinión, llega a ser un capítulo muy bueno. Mejor voy a seguirlos. Cuando quieras, mi lady. He recalcado pretérita y múltiples veces en lo que va de actividad en este canal que el primer capítulo siempre es vital para invitar al espectador a saber qué es lo que puede ofrecer la historia con la que se topó, cosa que Stormy Wither, al ser el primer capítulo que llegó a estrenarse a nivel mediático, fue la chispa que terminó invitando a un alto porcentaje, formando en el proceso en un nicho que a día de hoy sigue fervientemente. Centrándome, Stormy Wither se arriesgaba bastante al ser una animación bastante cara para la época, cosa que si fracasaba, la serie en su continuación también hubiera llegado nomás el estrenar en su primera temporada. La introducción de la protagonista y su cómica obsesión de tener a su cruz en sus brazos, Hawkmoth mostrando la premisa de su capacidad de convertir a personas en algo siniestro que requeriría acción marcial inmediata, puesto que mucha de la carne fue echada al asador sin dejar que se queme en su cocción, sin mencionar la acción manejada en la dualidad heroica percibida padeciendo de contraste de la personalidad en los héroes parisinos. Planificación bien dada para un primer capítulo determinado el actual auge que la serie está teniendo, que inclusive el nuevo motor gráfico de la serie, que es el Unreal Engine 5, el Unreal Engine 5, pero eso es un tema aparte, así que Stormy Wither fue un capítulo 10 de 10. Hubo un tiempo en el que sí que se debatía fervorosamente acerca de la verdadera identidad detrás de la máscara de Hawkmoth, y era entendible que el acertar sobre Gabriel Agreste, más sobre su conducta meramente extraña en el capítulo de Simón Dice, ya que la mayoría de los capítulos se ambientaban en tramas independientes, llevándola a ser disfrutable para tomar un poco más de trabajo en su lore. Simón Dice o Simón 6 fue un capítulo centrado en dar pistas sobre la identidad de Gabriel Agreste con base a sus sutiles señales de mostrarse un tanto excéntrico con la situación, más cuando es perceptible cómo la estructura del capítulo se disocia de lo que estábamos acostumbrados a consumir en ese entonces, desvelando un misterio en el proceso en el que residía mucho en la desaparición de la madre de Adrien, invitándonos a formular nuestras propias teorías. 10 de 10 merecido.
Aunque este capítulo llega cronológicamente a estar en la mitad de este, se ha visto que muchas veces la protagonista se mete en líos, llegando a tener que resolverlos de una forma ligeramente surrealista en el que las consecuencias de tales acciones no les son repercutidas, ni siquiera a largo plazo, y para rematar, esta conducta llegaría a transmitirse en su papel de Ladybug cuando claramente maneja en alternar su personalidad cuando adopta tal papel, descuido que casi le costó su identidad a Ladybug al manipular un video del que Alia terminó siendo reconocida soltando sonidos de felicidad al notar que su superheroína la reconoció. Es más, fue preferible ver la situación del papá de Milen que la situación en la que Mari se metió, que ni siquiera la acumatización compensa el tropiezo técnico crítico que se cometió en ese aspecto, por lo que este capítulo llega a ser uno mediocre sin percatarnos de que ha sido un presagio de lo que pasó con la prota a lo largo de las temporadas. Llegamos al instante en el que extraen una curiosa fórmula y al mismo tiempo indispensable para su lista de capítulos que llegaría a formar parte, y Antibug es el siguiente capítulo en ser evaluado, al ser el segundo capítulo con una segunda acumatización antes de que viniese la principal. Este capítulo muestra una pequeña y efímera dualidad en el personaje de Chloe Bourgeois, mismo modo en que se le puede atribuir al momento en que ésta se haya convertido en Antibug, compensando esa revelación dándonos una de las mejores acumatizaciones de toda la temporada, disfrutable e inmerso al concentrar todos los acontecimientos en un solo lugar o escenario que, en la mayoría de los casos, a la serie le termina funcionando en cuanto a enfrentamientos de Akuma y exploración de personajes, por lo que este capítulo mismo llega a ser un capítulo God. Nuevamente nos encontramos con el fenómeno mediático, el cual consiste en abarcar temas ya dados en ciertas series con relación a las copias, y se nota que quisieron literalizar este concepto. Copycat, de entrada, es un capítulo genérico que no busca nada más que revelar al final de este los sentimientos amorosos que Kat sentía por Ladybug desde un principio, tanto que explicaría mucho por qué agarra confianza con lo cómodo que le hace sentir cada que una acumatización surge en París, más cuando se topó un tema curioso y delicado que una serie de todo público podía transmitir. Pero no pretenderé explayarme en ese aspecto porque no es conveniente que YouTube tumbe este video por, ya sabes, abordarlo, por lo que de lleno mencionaré que este capítulo es mediocre cuando había muchas alternativas en hacer que esa evidente revelación vea la luz del día. Lo siento, los mentirosos pierden. Cat Noir me fastidia mucho, pero no me miente. Gracias por el cumplido. Creo. Claro que Miraculous Ladybug es una serie que centra su desarrollo narrativo con la comedia de vez en cuando, pero existen ciertas veces en las que la comedia llega a su álgida alza, en el que el capítulo llega a ser memorable de tal manera. Bien, Guitar Villain o Rockero Rufián resultó ser un capítulo que, además de la presente problemática del plagio en cualquier ámbito laboral, el capítulo llega a ser un capítulo más, pero contrastando a lo genérico, porque este mismo llega a ser uno como para pasar la tarde tranquilo y relajado con el afán de quedar apetecido con lo que puede ofrecer el capítulo a nivel cinematográfico, razón por la que llega a ser un capítulo 10 de 10. Personalmente, pensé mucho que cuando vi por primera vez este capítulo, la trama iba a centrarse mucho en lo que respecta a los videojuegos, intuyendo mucho que explorarían a un personaje más que terminaría siendo akumatizado. Contrariamente, se usó el capítulo para dar una de las escenas que alguno podía ser lindo que hayan ejecutado este fanservice, pero dado a lo que esperaba, subjetivamente desentona mucho a lo que este podría ofrecer. Max es un personaje vacío y unidimensional, que no llegó a dignificarse de adquirir el Miraculous del caballo, pero eso es un tema aparte, sin mencionar que Mari todavía actuaba de forma egoísta para ese punto, tan inconscientemente que Alia tuvo que recriminarle cuán sucia era esa jugada. El intento de compensar la mitad de la mal ejecutada trama con una pelea estilo Street Fighter no lo hace, es más, hace que el capítulo sea casi un amalgama de acontecimientos mal hechos, llegando a ser un capítulo mediocre. Ok, tú manejas, yo disparo. Animan va tomado de la mano con el caso de Gamer, pero su caso es 1000 veces peor. El capítulo cuenta que Nino siente algo de atracción hacia Mari, y como Mari no percibe eso en él, se llevó a cabo un plan con el que Nino llegaría a declarársele, pero fue un alivio completo que Mari no le haya dado el peor desarrollo de personaje que un hombre puede experimentar. El capítulo no llega a ser malo solo porque Nino sea feo y Mari relativamente hermosa al tener genes franceses y chinos con sus respectivas raíces, porque en ningún momento se ha trabajado esos sentimientos en Nino hacia Mari, cuando claramente el capítulo, cronológicamente hablando, se encuentra en la mitad de la temporada. Es más, la confianza fingida en un adolescente es notoria cuando siente algo por alguien, y ni siquiera la aparición del ser akumatizado del día salva el capítulo por este error de continuidad en el personaje. Es más, aunque haya sido un evento canónico su emparejar con Alia, hemos de reconocer que este enamoramiento pudo hacerse de otra manera sin dejar tales rastros de suciedad y desorden en la producción de este capítulo, por lo que
más que mediocre, Animan termina siendo una decepción completa. ¿Quieres? Puedo ayudarte, cuenta conmigo. ¡Ay! Eso es si conozco al chico. ¡Nino! No obstante, existe un capítulo que relativamente salva la reputación de Nino con relación al ser el akumatizado de dicho capítulo, porque llegaría el momento en que se avecinaría el cumpleaños de Adrien. Además de lo obsesionada que Mari estaba en ese entonces, Nino haría todo lo posible en convencer a Gabriel en permitirle a su hijo que disfrute el día en que está centrado en él por una vez en su vida, y a costa de esa negación y el tono de su respuesta, Nino llegó a akumatizarse en Bubbler o burbujeo en español. Todo el capítulo se desarrolla con normalidad y todo, pero llegó un punto en que Nino pensó con base a lo que vivió con Gabriel de que los padres y los adultos tienen que ser permisivos con sus hijos, cosa que el capítulo pretende ofrecer una perspectiva diferente con el enfrentamiento seguido de Planter indirectamente de cómo llega a funcionar la maternidad y paternidad, aunque claro, hay razón en las palabras de Cat Noir al no estar convencido de esa idea a pesar de tener en mente de que eran inocentes quienes iban a terminar heridos. 10 de 10 es la categoría que merece este capítulo. No hay que hacer, es ni tarea ni fastidio. Solo diversión, diversión y diversión. Es el regalo de burbujeo para No se ustedes. preocupen. Algo con lo que estoy de acuerdo con Hawkmoth El día de San Valentín, el día del amor y el día de los tontos, lleno de desilusiones y lleno de decepciones. Dark Cupid es literalmente fanservice. De resumen te lo digo todo. Aunque sea canon, este capítulo tuvo el afán de acrecentar la llama que generaba el cuadro amoroso, más en Ladybug y Cat Noir. Al ser el día de San Valentín, el capítulo te dice que va a suceder algo que ya puedes percibir, pero no ver cómo. Esa es la magia del por qué este capítulo llega a ser valorado a nivel subjetivo. Pues, si de mi opinión se trata, el capítulo es mediocre de entrada. No porque esté mal hecho, sino porque es omisible e irrelevante que no cumple mucho para la trama principal de la temporada, no hasta la llegada del capítulo de Stormy Wither. El poema que Mari le hizo a Adrien tras descubrir la clase de caligrafía que tenía, produce un corto progreso en su relación y el desarrollo de su amor no es tan perceptible como parece, por lo que dicho capítulo lo tiene como tal. Si te gusta, no soy quien para juzgarte. ¡Ay, no debiste! Si se lo piensa detenidamente, tanto el capítulo en sí como el diseño de la propia Reflecta son pésimos a gusto propio, excepto el tema con el que se trataba con Yuleka, que ni siquiera llegó a compensarse con lo ridículo que eran los poderes de Reflecta misma, cuyos mismos poderes hacían que Ladybug y Catbug ligeramente frivolizaran esa tarea de desakumatizarla, y créeme, hay más de ella en las siguientes temporadas. Mediocridad con todas sus letras es lo que le queda a este capítulo como tal. ¡Oye, cuidado! Ya me cambiaron, no puede afectarme dos veces. Es fácil encontrarse en el dilema de si Pixelador posee un buen o mal capítulo en cuanto a guión, porque gran parte de la primera temporada se centra mucho en que Mari le eche el ojo encima a Adrien. No obstante, en este caso, no solo porque es gustoso ver cuando un héroe llega a tener vulnerabilidades permitiéndole desarrollarlo asequible y orgánicamente, de modo que este capítulo se insta a comulgar ingeniosamente la enseñanza de hacer las cosas bien desde un principio, que bien puede estar dirigidos hacia los más pequeños, pero no olvidemos que porque uno es adulto ya deja de aprender. En todos lados hay conocimiento y la manera en que receptamos ese conocimiento es cuestión nuestra. Y dicho capítulo sienta las bases de tener esa imagen. No llega a ser un cap 10 de 10, sino que llega a ser uno muy bueno. Novato. Como se ha mencionado, la primera temporada se ha dado el lujo de verse episódica. Ha habido ocasiones en las que ha soltado pistas y detalles que llega a ser un augurio respectando su continuidad, todo con la finalidad de que rebobinemos y confirmemos a través del pasado de la serie para corroborar tales acontecimientos muy curiosos. Quitando de lado lo que una vez fue Wanfu antes de su pérdida de memoria, Princess Fragrance termina viéndose desde otra perspectiva hasta llegar al capítulo de Volpina, en el cual, dado al cambio de perspectiva que produjo a consecuencia de su reanudación, porque para la fecha en que se estrenó, en ese intervalo de tiempo, los fans ya empezaban a realizar sus teorías con relación a este peculiar personaje cuya repercusión en la serie iba a causar un cierto giro de 180 grados relacionado a la historia de los Miraculous. La primera vez que vi este capítulo lo tomé como algo genérico a consumir, sin embargo, en vista de lo anteriormente mencionado, el Cap se las arregló para hacerse ver como un Cap muy bueno. ¿Pueden abrir las ventanas? Este olor a pescado es demasiado hasta para un gato. Si viste mi video de los peores villanos akumatizados englobando toda la serie, déjame spoilearte que Horrificator llega a ser uno de los peores villanos akumatizados en cuanto a poderes, apariencia y su trama en general. Milen es un personaje plano que no llega a caerte ni bien ni mal, solamente tiene esa visión infantil del mundo a pesar de que sus intenciones sean buenas, prevalece en sus luchas, pero no sabe que esas luchas conllevan sacrificios, que ella generalmente no lidia con perseverancia
perseverancia. No hace falta explayarme de cuán chascoso y burdo termina en ser por rellenar impertinentemente tramas como estas. Misma razón que, tanto la trama como el villano akumatizado, con esta fusión, el capítulo equivale a ser una decepción completa. ¡Acción! Yo no le temo a esa cosa aterradora, oficial. Cualquiera que sea su nombre. Ahora bésame. Cuando una serie con un buen lore reconoce que puede explotar sin decaer su narrativa, sabe que se puede hacer algo bien hecho. Y el caso del capítulo de Volpina fue un caso muy curioso al sacar lo peor de la prota con su obsesión con su cruz. Y gracias a este capítulo, Layla ganó tanta popularidad que el equipo de producción decidió darle una seria participación en la serie. Aunque sean pocas, se encargaron de que lo valieran. Volviendo al capítulo, se puede decir que únicamente el capítulo en torno a Layla, y fueron esos simples pero valiosos minutos en expresar ese intrínseco carisma poseyente utilizada en cautivar a los demás. Pero hay algo en mí que me dice que no merece estar en la categoría de los God. Se lo puede evidenciar en el instante en lo imprudente que fue con su forma akumatizada. Claro que lo tomaría como aprendizaje para el futuro en la serie, pero es de reconocer que ha fallado en cuanto a ejecución de Akuma por lo imprudente que ha sido desvelando precipitadamente su identidad secreta y tener la aprobación de Adrien. 10 de 10 es la merecida calificación que posee este capítulo. Atrapada como una zorra. Es raro cuando la serie toma principios maquiavelistas para una trama que pretende aparentar simple, pero lo que la hace como casi una especie de oveja negra se centra en las elecciones de París. André Bourgeois se encargó de mancillar por completo la reputación de su contrincante, puesto que eso determinó un pésimo e ínfimo porcentaje en las votaciones en comparación a lo que André acarreó, y esta se basa en una ley del poder en la cual es menester aplastar completamente a su enemigo sin darle la oportunidad de recuperarse de ese ataque, tanto literal como figuradamente. O como también lo que Nicolás de Maquiavelo menciona en cuanto al presente principio, que a un enemigo se lo debe tratar de tal manera que sea incapaz de ejercer su venganza, principio que respectivamente cada bando usó. Y es lo gustoso cuánto llegué a percibir esas históricas ideas convulgadas que eran avanzadas para dichas épocas. No llega a ser 10 de 10, pero sí muy bueno en cuanto a esa percepción mencionada. ¿Tiene algo que decir, señor, acerca de su derrota aplastante? Disculpe, señorita. ¿Cómo entró a la escuela? Es hora de volver al estudio. ¡Venga para acá! Puppeteer o titiritera llega a ser un capítulo orbitado en los caprichos de una niña sin que Hawkmoth deje que ella aprenda que hay cosas en la vida que no puede conseguir por berrinches suyos. Y es increíble que a partir de este capítulo se muestre esa disposición de dar inicio en recurrir al vicio de dar estas tramas que no llevan a ninguna parte, es decir, akumatizar niños. Poquísimos son buenos los capítulos de esta serie en el que la akumatización sea la de un niño, pero capítulos como los de Puppeteer no llegan a transmitirme nada porque no aportan nada para su progresar. Por muy episódico que sea esta temporada, se llega a percibir una continuidad módica en cuanto a conducta de personajes explicando la inmersión de su consumo. La mediocridad percibida en este capítulo es tal que no se le puede dar nombre a este capítulo, más cuando optaron en reciclar la aparición de previos akumatizados que objetivamente son los peores akumatizados de esta temporada que Ladybug venció con facilidad, solo porque sí. Si al menos Manon tuviese una mejor noción de cómo usar sus poderes, o que sea mayor al menos, la categoría de mediocridad hubiese subido un poco. Se queda ahí porque demostró verazmente cómo estas tramas suelen fracasar. ¿Por qué dijiste que me los prestarías? Y luego mamá dijo que no. Así que dámelos ahora o lo vas a súper lamentar. Faraón es otro capítulo que llega a mostrar esa disposición de echar más leña al fuego en querer explorar aún más sobre el pasado de Ladybug, porque a partir de ese fortuito suceso, el fandom intuyó rápidamente que si existe una antigua portadora de Ladybug, entonces como hay más Miraculous, significa de que también hay más portadores que contribuyeron en el pasado con el afán de mantener la paz en orden. Y me gustó mucho cómo hayan utilizado un sutil elemento que condujera a Mari a saber este inesperado dato. Esa es la magia que envolvió el capítulo. Mari mantenía su personalidad intacta y fue gustoso ver cómo tal actitud no desequilibró la continuidad del capítulo, sin mencionar que lo llegaron a intensificar con el debut o espiritualmente el segundo regreso de este villano, razón por la que este capítulo es un 10 de 10. Gracias por esperarme. Fue un placer. Ya les mencioné que esta temporada carga muchos mensajes y enseñanzas. Cuando por primera vez vi este capítulo, no solo aprendí que hay que ser responsables con nuestras tareas, eso ya es una enseñanza predeterminada que sí o sí todo padre y madre deben inculcarlo a su escuincle, pero más allá de eso, se extrae la siguiente enseñanza en el que el tiempo es el recurso más valioso que podemos tener en nuestras manos y lo que hacemos con él para sentirnos plenos. Bueno, tal vez el capítulo no transcurrió de esa forma, pero lo percibí de dicha manera tratándose de la temática akumatizada de Alitz, puesto que este
personaje también nos invita a saber de la procedencia de dicho reloj poseyente en sus manos. Timebreaker no solo es un capítulo en el que se pueda deleitar en cuanto a lo genérico, sino también en lo que llega a representar, y no me extraña cómo llegaron a ejecutar tal capítulo, por lo que el 10 de 10 es merecido. ¡Un momento! ¿Te das por vencida? Más que ser relleno, diría apetecible. Kung Fu es un capítulo en el que no llega a cautivar, sino que sucede lo mismo en el caso de Dark Cupid, pero con la diferencia de que aquí sí hicieron las cosas bien, más cuando llegaron a acertarle precisamente con el debut de Chen Shifu, explorando aún mejor las raíces de Mari a través de su madre, sin mencionar que el desarrollo del capítulo mismo se llega a disfrutar sin ningún problema, que bien puede transmitirse en una tarde y quedar satisfecho con el resultado, por lo que sin problema alguno, Kung Fu llega a ser muy bueno. Pero ya no sopa celestial, ahora llamarse sopa marinette. Sin mencionar que también forma parte en el top de los peores villanos akumatizados, en el sentido repulsivo. La trama de este capítulo es irrelevante, totalmente irrelevante. De entrada, la razón por la que Roger Cobb fue despedido es absurda, que bien es una situación que estuvo fuera de sus manos, la cual no pudo controlar, y por mero impulso y capricho de su hija, André despide a su mejor oficial de policía, y aunque el daño haya sido resarcido, no compensa la manera en que se llevaron a cabo las cosas, porque en resumen, dar de forma acumatizada a un personaje referenciando a otro personaje violento en un universo animado en el que mediáticamente se tiene que cumplir un reglamento que reduzca los niveles de violencia, y lo que él representa no demuestra ser ni la mitad de lo que aquella cultura recuerda con precisión. Sin palabra alguna, Roger Cobb es otra decepción de capítulo. No hemos hecho nada. ¡Exacto! No se puede acusar a alguien sin pruebas. Deberíamos ir a defendernos en un tribunal. A diferencia de Roger Cobb, Lady Wi-Fi sí tiene originalidad en cuanto a acumatización, pero no se salva de lo que llegó a ser tanto en el capítulo como en acciones en su enfrentamiento. La acumatización de Alia fue comprensible al ser víctima de un corrupto sistema de educación en el que la titiretera no era más que Chloe Bourgeois en ese entonces. Como ya cumplió su objetivo de pausar a Dennis Damocles, su siguiente objetivo estaba en desenmascarar a Chloe por creer que era Ladybug. Pero sus prioridades simplemente debían ordenarse y confundir a Ladybug con el poder que tenía en sus manos. Era incomprensible que el tenerla enfrente de ella y quitarle su Miraculous cuando tuvo a Hawkmoth en comunicación 24/7. Simplemente me quedé sin palabras con este capítulo. Más que mediocre por el hecho de ejecutar una irrelevante venganza, resultó ser una decepción completa al idiotizar sus pasos de esa manera y entorpecer el alto intelecto que Alia natamente posee. ¿Por qué no puedo despegarlo? ¿Porque es mágico? Aunque sea de la segunda temporada, siento que desentonaría bastante con su continuidad narrativa cuando fuimos testigos de cómo empezó la segunda temporada. Bien, fue una sorpresa que Miraculous Ladybug se haya manejado en este capítulo a modo de musical que, para su primera vez, no estuvo nada mal. El hypeo fue tal que en sí no fue lo que se esperaba. Al menos me sentí así al percibirlo como un capítulo más de la serie, a pesar de saber de lo costoso que era producir un capítulo de este calibre. Pese a mi impresión en su estreno, el capítulo en sí llega a ser genérico, pero no malo en cuanto a temática, y se nota que su propósito evidente es el conmemorar una fecha festiva que comercial y espiritualmente une a todas las familias, bueno, casi, por lo que ya sabrán que dicho especial de Navidad es mediocre como tal. Aquí ya nadie respeta el espíritu de la Navidad. Bueno, para el final de temporada quiero incluirlos en una sola casilla al ser capítulos que cohesivamente transcurre de inicio a fin. Era completa responsabilidad que, si una serie funciona a partir de una fórmula episódica, el inicio tiene que explicar y justificar el caos narrativo desatado y trazar bien la consecuencia de lo que se ha convertido. Y déjenme decirles que llevaron esto a cabo de la mejor manera. Más cuando siento mucho gusto cuando tratan con diligencia, sagacidad y mucha perspicacia a la humanidad de los personajes, dando a entender que Mari no es una cualquiera que solo busca la atención de Adrien. Adrien, quien engaña con su apariencia de tener la vida perfecta cuando contrariamente siente el miedo constante que se le llega a arrebatar su libertad. La experimentación de sus poderes fue palpable, llegándola a compensar con una de las maniobras cinematográficas más increíbles que haya visto en la primera vez que he visto este capítulo. Y sin mencionar el final, mostrando la disposición de enfrentar al antagonista hasta el final de su arco, que eso ya es un tema aparte. Son uno de los momentos en los que se percibió el nacimiento de esa intrínseca dualidad tanto en los protas como en lo que llegaría a aventurarse a lo largo de la primera temporada, por lo que este capítulo llega a ser God completamente. Bueno, hemos llegado al final de este video, que me encantaría leer tu opinión en la caja de comentarios, que sin más que añadir, soy Snowdeadsman y nos veremos en un próximo video.
Dicen que cuando buscas ayuda, ve siempre por donde haya menos duda. Yo digo que para consolarte, no hay mejor ayuda que el poder de un ángel.